Buenas tardes, profesora. A nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre la República Aristocrática en el año 1895 y 1919. La vida política de nuestro Perú fue dominada por el partido civil. ¿Qué es la aristocracia? El término aristocrático alude al hecho de que el gobierno de los poderes e instituciones del Estado era ejercido por la clase alta. ¿Qué es el partido civil? El Partido Civil fue un partido político peruano fundado en el año 1871 bajo el nombre de la Sociedad Independencia Electoral. Sus miembros fueron nombrados o conocidos como civilistas. Los civiles generalmente eran hacendados, hombres de negocios, catedráticos, abogados y profesionales del país. Además, el término aristocrático tiene que ver con la mentalidad de los civilistas, quienes consideran que solo una élite económica y social, pero sobre todo intelectual, sería capaz de imponer en el Perú un modelo de desarrollo similar que existe en Europa y en Estados Unidos. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, en esta oportunidad les voy a hablar sobre las características de la República Aristocrática. La República Aristocrática, que duró desde 1895 hasta el año de 1919, fue un periodo en el que predominaba una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista. Civilista, ¿por qué? Porque mayormente lo conformaba el partido civil y la gente que pertenecía a la clase alta, ya sean lo que eran grandes empresarios, lo que conformaba el presidente de la República, entre otros, y que ejerció un dominio completo en nuestra sociedad, la sociedad peruana, mediante el accionar de un Estado liberal. Era opresor y excluyente de las grandes mayorías. Entre ellos está la oligarquía. La oligarquía era un grupo de poder que era ligado al comercio, la banca, el gamonalismo y el latifundio. También eran caracterizados porque eran descendientes de familias europeas, y los cuales se llamaban oligarcas. También otro punto importante es que esta clase de personas que eran oligarcas eran racistas y clasistas, y mayormente marginaban a las clases populistas, que eran los obreros y los indígenas. Ahora, continuando con mi exposición, les voy a hablar algo más sobre las características de la República Aristocrática en la sociedad. Continuando con mi explicación, pero mayormente nosotros hablamos sobre lo que era nuestra sociedad peruana y qué es lo que ocurría en el plano internacional. Lo que ocurría era la Primera Guerra Mundial, que duró desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, en total de 4 años. Y esto afectó mayormente a la economía, ya que nosotros dependíamos de Inglaterra. En lo que ocurría en la sociedad, también en el aspecto internacional, fue lo de la Revolución Rusa y Mexicana. Volviendo al plano nacional, nos encontramos con lo que era la exclusión de las clases trabajadoras. Como bien sabemos, las características de la República Aristocrática se basaban en el aspecto social, ya que era como una especie de pirámide que conformaban cuatro niveles lo que conformábamos cada uno. Y se dividían en dos sectores, los que eran de la clase alta y los sectores populistas que mayormente han sido marginados. Los de la clase alta se encontraban los oligarcas, que como había dicho, eran descendientes de familias europeas y que tenían un alto poder, ya sea en lo que es el partido civil, o mayormente eran dueños de haciendas y se caracterizaban o se denominaban como los blancos. Los gamonales. ¿Qué eran gamonales? Eran los dueños de las haciendas que mayormente conformaban lo que era la serranía. Y también lo que realizaba una especie de economía feudal, la cual es llamada el yanaconaje. Los obreros. Y tenemos, por ejemplo, el otro grupo, que son los obreros y los indígenas. Los obreros eran aquellos los cuales tenían su ideología, que pensaban de una manera anarquista y que se agruparon
en diferentes sindicatos, los cuales realizaban movimientos que posteriormente fue uno de los más conocidos, como por decir, para reclamar por sus derechos como trabajadores. Y también uno de los movimientos más importantes fue lo que es las 8 horas de trabajo laboral. Y por último están los indígenas, aquellas personas que eran muy marginadas y que también eran víctimas de explotación, y los cuales no tenían o carecían de derechos, por ejemplo, el derecho de votar, ya que su opinión no era aceptada. Por último, para culminar la parte de mi exposición, les voy a hablar de lo que eran los 24 amigos. Los 24 amigos era un club nacional, en la cual mayormente se veía lo que eran los matrimonios por intereses, ya que todo eso de ahí lo conformaban personas de la alta sociedad y lo del partido civil. El Club Nacional era mayormente para discutir los asuntos nacionales y también lo que era económicos. Mayormente se reunían los días viernes, o sea, los fines de semana, como decir. Entre ellos está uno de los representantes principales de los 24 amigos, fue Manuel Candamo, que posteriormente pasó a ser un presidente de la República del Perú. Y eso es todo. Pero un ejemplo para mencionar quiénes eran los 24 amigos, les voy a nombrar algunos de los apellidos. Por ejemplo, de la Piedra, que era una especie de familia que tenía una hacienda en lo que era la comarca. Los Pardo, que tenían una hacienda en Tucumán. El Cerro de Pasco, los de Fernandini, los Irigoyen, los Lejía, entre otros. Gracias. Como bien lo dijo mi compañero, los 24 amigos fue el nombre con el que fue conocido un grupo de la oligarquía peruana, el cual pertenecía al Partido Civil y que dirigió una gran parte de la economía nacional durante la época que se conoce en la historia peruana como República Aristocrática. Tradicionalmente se dice que fue fundado en una reunión el 28 de julio de 1892. La mayoría de las familias que pertenecían a este grupo eran rentistas, terratenientes, banqueros, empresarios, productores de azúcar y algodón, dueños de diarios y reconocidos intelectuales y profesionales que pertenecían al Club Nacional en el que se reunían semanalmente los viernes. A esta élite pertenecieron los presidentes Manuel Candamo y Eduardo López de Romaña, así como diferentes ministros del gobierno. Entre las personas que conformaron este grupo estuvieron Francisco Rosas Balcázar, el cual era un diplomático y político y ministro durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, Luis Carranza, codirector de El Comercio, Pedro Correa y Santiago, y además otro punto por el cual formaron un círculo cerrado que se repartían los altos cargos de la política peruana. De esta manera monopolizaron el Estado para el beneficio de esta élite social o clase social. Eran los dueños de las grandes empresas de tierras del Perú. Sus propiedades eran demasiado amplias, desde fábricas de telas hasta ricas minas en la zona andina. Alrededor de 1893 se terminó de construir el tren de la Oroya, lo que hará más accesible a las minas de Morocha y Cerro de Pasco, y permitiría que las inversiones norteamericanas ingresen y compren a precios muy altos la mayoría de minas, incluso la fundición de Casapalca. Estas inversiones norteamericanas estaban financieramente a la par del Estado peruano y muy por encima de los mineros peruanos. En la Sierra Sur, en la cual está por el comercio lanero y ganadero, en esta de Arequipa llegaba la lana transportada por el ferrocarril a partir de 1890. El crecimiento numérico de las casas comerciales empezaron a extenderse. La lana de Oviedo no necesitaba una mayor selección, se distinguía de la lana finca y la ordinaria. De esto, si no me equivoco, también salió el boom del caucho. El boom del caucho de diferentes nacionalidades afincados en Quito, Perú. La economía en la selva se desarrolló entre 1880 y 1892. En 1880, Europa y Estados Unidos demandan alta cantidad de un producto llamado caucho,
por lo que el Perú y Brasil se convierten en exportadores de este producto, el cual provenía de la recolección de los árboles de goma que existían y no de ninguna plantación. La extracción se realizaban los indios nativos, quienes fueron semi-esclavizados, obligados a trabajar y quienes morían de desnutrición y enfermedades. Esto produjo un escándalo internacional por el que se trató y se les dio a los nativos por parte de Perú, por parte de la empresa Peruvian Amazon Company entre 1908 y 1912. A esto también habría que añadir los hombres de negocios y banqueros vinculados con el capital extranjero. Gracias.